Hola familia, qué gusto que nos acompañes una vez más en uno de los casos que estamos viendo de toda esta saga acerca del texto bíblico. Ya vamos bastante avanzados, estamos en la sexta temporada y estamos hablando del libro de Lucas y de Hechos, un solo libro que ha sido dividido en dos secciones. Y el capítulo de hoy, que es el capítulo número 11, la Ascensión, es el final de Lucas y la introducción al libro de Hechos. Este libro lo está escribiendo Lucas a un tal Teófilo, así que sobre el concepto de Teófilo seguramente ya hablamos en los primeros capítulos, pero estos dos libros están tratando de hacer un tratado con un toque un poco más histórico que los otros evangelios. ¿Por qué? Porque en el imaginario de Lucas como griego no ha crecido con todo el bagaje judío, por eso es diferente su forma de ver la vida, la historia como tal, o sea, este escrito histórico con argumento, con fechas, con experiencias ordenadas y sistematizadas, es un argumento griego que como parte de su tradición va a venir evolucionando. Entonces, el judío no necesariamente tiene esta estructura histórica. Tiene una estructura histórica, por supuesto, pero es una estructura histórica en donde la hipérbole, figuras literarias, en donde la estructura del texto van más al énfasis de la esencia del mensaje que de contar a detalle las cosas. Por eso situaciones como las parábolas se dan bastante bien en el pueblo judío, pues es que no es la historia lo más importante, sino lo que la historia significa. Así que cuando estas dos cosmovisiones se mezclan en Lucas va a tomar la carga griega que él tiene para explicarle al nuevo mundo gentil, al nuevo mundo griego, a donde se está convirtiendo el cristianismo, donde ellos se están convirtiendo en el cristianismo, los va a tratar de argumentar desde su propio contexto, o sea, algo más histórico. Por eso muchos de los argumentos de Lucas comienzan diciendo: me he dado a la tarea de investigar, he querido ver a detalle, quiero preguntarle a las personas que fueron testigos oculares para escribir con certeza lo que ha sucedido. Esto ya tiene toda una investigación, esto es un argumento muchísimo más histórico. Así que si quieres ese argumento histórico, tienes que leer Lucas y Hechos. Si tú quieres entender un poquito más la teología, la esencia, lo que significó, yo te recomiendo que le eches un ojito a Juan. Pero si tú lo que quieres es saber cómo el judío cristiano entendía el cristianismo en ese tiempo, definitivamente te recomiendo a Mateo y por ahí un toquecito de Marcos. Pero en esta ocasión nosotros estamos estudiando a Lucas y el libro de Hechos para hacer la transición completa desde los evangelios que ya vimos en la temporada número 5 hasta pasar al cristianismo e ir avanzando por las cartas paulinas. Pero antes de llegar a las cartas paulinas hay que entender el libro de Hechos, así que hoy terminamos Lucas y comenzamos Hechos. Vamos a leer Hechos 1 al finalizar esta reflexión, pero antes quiero contarte que la historia de la ascensión de Jesús se cuenta en las dos versiones, sí, en el primer libro y en el segundo libro. En el primer libro se hace un resumen de ella y en el segundo libro se cuentan unos detallitos más interesantes que tú tenías en mente. Así que vamos de una vez a entender qué sucedió. Jesús resucita, va por el camino de Maús, se va encontrando a personas y mucha gente empieza a hablar de lo que está sucediendo con Jesús. Así que Jesús, en uno de tantos días, va a aparecérsele a los 12 apóstoles y a otras personas que están reunidas con ellos. Y este va a ser como que el punto en el cual Lucas va a resumir muchas de las cosas que han sucedido en la aparición de Jesús. Y lo va a resumir de una manera muy interesante. Dice el último capítulo de Lucas que los 12 apóstoles se asustaron cuando vieron a Jesús y que tenían dudas de si Jesús era realmente Jesús, si era siquiera real. Entonces, este primer argumento de que los apóstoles tenían miedo y de pensar si era real o no, está reflejando un problema que venía reflejándose en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, sobre qué pasó con Jesús. A ver, Jesús murió y por ahí vamos a tener una versión en los evangelios en donde se dice que se robaron el cuerpo. O que por lo menos esa es la versión que los soldados romanos quisieron esparcir y que va a ser muy popular esa versión en los siguientes siglos, por cierto. Pero por otro lado tenemos la versión de que la gente no creía que Jesús hubiese resucitado. Es más, llegó a pensar que Jesús ni siquiera existía, que Jesús era alguna especie de Dios que tenía apariencia humana pero que no era del todo humano. Pues es que en la cosmovisión griega, ¿cómo es posible que un Dios
se haga humano. Eso es algo que no puede ser. Entonces, al no entrar este concepto dentro de la lógica griega, insisto, lo griego ahora es muy importante porque es donde se va a desarrollar todo el cristianismo. Entonces, al no entrar la idea de resurrección en la lógica griega y la idea de un Dios encarnado en la lógica griega y la idea de un Dios que se muere en la lógica griega, vaya, es que esto ni entraba en la lógica judía y probablemente ni en la nuestra ahora, pero al no entrar, pues racionalmente uno va buscando alternativas para comprender esto. Es que yo sí quiero creer en Dios, yo sí quiero creer en Jesús. Es que yo tengo experiencias, pero no puedo creer así porque mi mente no me da para creer eso. Es imposible. Entonces se van buscando alternativas. Y una de estas alternativas, la que está combatiendo Lucas en este momento, se llama docetismo. Si tú quieres saber más sobre el docetismo, o espérate que lleguemos a historia de la iglesia, o puedes investigar por tu cuenta. Pero el docetismo va a ser una doctrina que va a pensar que Jesús no era de carne, va a pensar que Jesús no sufrió en la cruz, va a pensar que pues Dios no se pudo haber encarnado, sino que tenía alguna apariencia de ser humano, pero que para nada lo era. Y esto se empieza a volver muy popular, porque si tú te pones a pensar dentro de la lógica de hace 2000 años, es más coherente pensar que Dios tomó apariencia humana, pero que no es de carne, que pensar que Dios se encarnó y que encima murió y que luego resucitó. En esa cosmovisión suena rarísimo, así que era más fácil pensar que Dios solo había tomado apariencia de ser humano, que ahora que se les había vuelto a aparecer, Jesús era un simple fantasma, era un espejismo de Dios, no lo podían tocar, no podían hacer nada con él porque era un espíritu andante dentro de nosotros. Y el docetismo se vuelve muy famoso con esta idea. Entonces Lucas, conociendo todas estas ideas que están surgiendo en la segunda mitad del siglo I, que es cuando Lucas está escribiendo, por supuesto que va a reaccionar y va a dejar en escrito que Jesús sí era de carne. Antes, por eso es tan importante todo lo que está contando de Jesús que nació de María. Pero también después, cuando resucitó, también es encarnado, también tiene carne. Por eso los siguientes versículos nos van a ayudar a entender dos cosas. Primero, Jesús les dice, tóquenme, o sea, si quieren tóquenme, mírenme, soy real. Y ahí vamos a tener una versión en otros evangelios en donde alguien por ahí dice, hasta que yo le meta el dedo en la herida, hasta ese momento va a creer. Porque todos están combatiendo la misma situación de creer si Jesús resucitó en carne o en qué forma, en espíritu, en qué sucedió. Esa es la duda de la segunda mitad del primer siglo y de los siglos posteriores. Y por eso los evangelios van a combatir esta incertidumbre. Entonces Jesús le dice, tóquenme en Lucas. Y también Jesús come con ellos. Es muy importante, Jesús está comiendo con ellos. Y eso es para demostrar que Él es real, que Él es carne, que Él es material, que Él sigue alimentándose. Así que también ahora las perspectivas que nosotros tenemos de un Jesús espiritual, de un Jesús que no tiene nada que ver con la carne, siguen representando en nuestra mente un problema dualista en el que creemos que la carne es inferior al espíritu y por tal motivo no puede nuestra lógica entender que Jesús sea carne. O, chécate esta otra lógica que te voy a poner. Jesús, cuando se va al cielo, ¿sigue siendo de carne o se convierte en espíritu? Si sigue siendo de carne, quiere decir que en el cielo puede habitar la carne. Por lo tanto, la carne no es mala. La carne es tan buena como el espíritu. Pero nuestra lógica dualista, que ya hablaremos sobre el dualismo en un especial sobre doctrinas de estas células, pero en un futuro, ahora te voy introduciendo el dualismo. Nos está enseñando a pensar que el espíritu es superior a la carne y que la carne tiene que morir y desaparecer. Pero lo que los evangelios nos enseñan es que la carne es tan valiosa como el espíritu, tanto así que Dios se encarna, pero que cuando Jesús resucita, no resucita en espíritu, resucita en carne también, tanto que lo puedes tocar, tanto que come, tanto que eso natural es valioso, es importante, no podemos desecharlo. Y muy probablemente esa ascensión también es en carne, porque el texto nunca más nos habla de una espiritualización de Jesús. No, incluso en su regreso, en todas esas imágenes que vamos a tener, regresa en forma de hombre, regresa en forma de carne. Que nosotros no podamos tolerar que la carne sea tan valiosa como el espíritu es problema de nuestra cosmovisión.
es que nuestra lógica, como la griega y la judía en ese tiempo, no alcanza a entender que todo ha sido hecho bueno. Por eso yo te recomiendo que vayas a la primera temporada donde explicamos que todo ha sido hecho bueno y que la carne es buena, no es mala. Incluso Pablo más adelante va a decir, nada es malo en sí mismo, pero cada quien va usando las cosas para bien o para mal. Hay mucho que te puedo argumentar sobre este tema, pero lo que queda claro en el Evangelio de Lucas es que Jesús es carne y que el docetismo queda eliminado, por lo menos desde la perspectiva de los evangelios, porque ellos piensan que Jesús es un fantasma. Por cierto, esta doctrina del docetismo se va a echar para abajo en el primer concilio niceno-constantinopolitano del 325. Se va a echar para abajo, no va a pasar, y por eso va a quedar como una doctrina herética desde los primeros siglos. Sobre la herejía, por cierto, otro tema que hay que hablar en temas posteriores. Así que tú no te pierdas esto, hay que seguir avanzando para que cuando lleguemos a esos temas estés bien preparado con el conocimiento debido para poder dialogar temas más profundos de los credos, las confesiones, los catecismos en todos los concilios en general. Así que terminamos Lucas diciendo que Jesús resucita en carne, resucita encarnado, y que además este Jesús les va a dar un discurso, les va a decir, quédense en Jerusalén, no salgan hasta que la promesa que les hice se cumpla. ¿Qué promesa? Que la fuerza que viene del cielo, esta versión de la Biblia del Peregrino, a mí me gusta muchísimo, la fuerza que viene del cielo esté con ustedes. Mientras tanto, quédense aquí, tranquilos, el Espíritu les va a decir qué van a hacer, el Espíritu los va a guiar, Dios va a estar con ustedes y van a tener poder, van a tener fuerza para hacer todo lo que tengan que hacer, pero espérense, tranquilos, manténganse unidos, manténganse juntos. Y así, en el final de Lucas, Jesús es elevado al cielo y desaparece. Rápido brincamos a Hechos 1, y en Hechos 1 se nos cuenta una versión extendida de lo que aquí está sucediendo. Efectivamente, Jesús les vuelve a decir que se esperen en Jerusalén, que no vayan a salir de Jerusalén, pero se empiezan a agregar algunas cosas. Por ejemplo, dice, después de su pasión, se les había presentado Jesús vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas y mostrándose a muchas personas y hablando del reino de Dios. El reino de Dios vuelve a ser el tema de todo Lucas. Tú no puedes ser cristiano sin comprender el concepto del reino de Dios, sin entender que todo se va a mover hacia ese concepto y que ese concepto es absolutamente importante para comprender tu propósito como cristiano. Entonces, el reino de Dios es el discurso que Jesús habla post muerte. Ya en la resurrección Él se está mostrando y Él está hablando dentro del reino de Dios. Dice que también comía con ellos, algo que ya decíamos, y hace énfasis nuevamente a este Espíritu Santo, pero ahora con el argumento que se usó en los primeros capítulos de Lucas. Así como Juan bautizó con agua, yo los bautizo con el Espíritu Santo, por lo que tienen que esperar ese momento, no se pueden ir todavía. Entonces Jesús, después de decirles esto, es ascendido en la versión de Hechos, que es la misma de Lucas, nada más que es la versión un poquito más explicada. Y este Jesús, cuando se va, dice que aparecen dos hombres vestidos de blanco, y me encanta que la palabra no diga ángeles, porque esto demuestra que por lo menos en este periodo hay cierto rechazo al hablar de los ángeles tal cual. El concepto de ángel es un concepto que vamos a dejar en la historia del intertestamentario, que si tú quieres saber más seguro tienes que echarte una vuelta por la 4ª temporada. Pero es que los ángeles son un concepto que ha ido teniendo evolución y que se usa en un tiempo mucho, pero que en otro tiempo empieza a disminuir el uso otra vez de este concepto. Particularmente cuando la ideología griega vuelve a llegar, el concepto de ángel empieza a perder popularidad. Entonces, que Lucas no use el concepto de ángel a mí me agrada porque demuestra su cosmovisión y su perspectiva. Dice que hay dos hombres vestidos de blanco. Si ya tú te quieres imaginar que son ángeles, pues creo que no hay ningún problema. Vaya, cada quien, como hemos venido diciendo desde la primera temporada, tome sus decisiones, tenga pensamiento crítico, absorba información, llegue a sus propias conclusiones y que el Espíritu Santo lo guíe en todo este proceso. Pues es que pensamos diferente, comprendemos diferente y no podemos dogmatizar algo. Venimos saliendo de eso como para volver a dogmatizar una idea. Esto no puede ser posible. Por cierto, que si tienes alguna duda, algún comentario, alguna explicación extra, alguna investigación que hayas hecho, que quieras que
se pueda tocar y dialogar. No dudes en escribirnos en los comentarios abajo. Ponnos cuál es tu duda, ponnos cuál es tu comentario, ponnos en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, en qué te falta más información o en qué quizá tienes más información, y con gusto vamos actualizando todo. Este es un ambiente de diálogo, un ambiente de pensamiento crítico, un ambiente de libertad de pensamiento, libertad de expresión. Así que con respeto podemos tener los mejores diálogos para que el conocimiento de Dios siga y siga avanzando. Así que Jesús se va, asciende, y estas dos personas le dicen a los apóstoles: oye, ¿por qué se quedan tristes? ¿Por qué están pensando que ya se fue? Si este Jesús que se va también va a regresar, así que no se preocupen porque tenemos una promesa de que Él va a volver. Y esta promesa es la promesa con la que se va a estar viviendo en todo el libro de los Hechos. Esta promesa, me atrevo a decirlo así, va a ser el problema interpretado de una manera equivocada, va a hacer que las iglesias caigan en ciertos problemas, particularmente la iglesia de Jerusalén, que va a caer básicamente en la quiebra por muchas situaciones. Y otras iglesias que empiezan a apoyarse entre ellas, son las historias que vamos a estar viendo en el libro de Hechos. Entonces Jesús va a regresar, pero hay que esperar con el Espíritu Santo, hay que hacer la predicación del reino, hay que mantener muchas cosas en tanto Él regresa. Hay muchas parábolas que nos van a ayudar a entender, y esto lo vas a encontrar en la 5ª temporada, cuando estudiamos las parábolas. Ahí te vas a encontrar con mucho del mensaje de Jesús, de lo que hay que hacer en el reino de Dios. Los apóstoles lo saben, no se pueden detener, no pueden solamente esperar y ya. Están esperando recibir el poder, pero para hacer algo. Tú no puedes estar esperando el Espíritu Santo nomás para ser salvo, eso no vale. Tú tienes que estar esperando el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para hacer algo. Las iglesias existen para hacer algo. El movimiento cristiano existe para hacer algo, no solamente para recibir de Dios algo. Así que si en nuestro caminar recibimos más de lo que estamos haciendo, o pensamos recibir más de lo que estamos haciendo, quizá tenemos un enfoque distinto de lo que es el propósito del cristianismo. Sí hay que hacer algo, sí hay que construir el reino de Dios, sí hay que estar trabajando fuertemente en eso, pero por supuesto hay que esperar al Espíritu Santo, porque sin Él no lo podríamos hacer. Esa es la fuerza que viene del cielo, la cual nos va a permitir construir, ganar batallas, seguir hacia adelante. Y en contraste a esta historia, vamos a terminando con una situación. Es verdad, los apóstoles tenían que esperar a que viniese el Espíritu Santo, pero la historia nos va a poner un pequeño detallito ahí, una historia pareciera de relleno, pero yo sugiero interpretarlo a la luz del derramamiento del Espíritu Santo. Miren, hay 11 apóstoles porque Judas se ha suicidado. La historia de Judas también está contada en el capítulo 1 de Hechos. Entonces, los apóstoles van a pensar en su imaginario, en su lógica, que es necesario nombrar a uno más. Si Jesús escogió 12 y ahora hay 11, pues necesitamos ser 12, así que hay que escoger a un 12º apóstol. Esto va a suceder antes del derramamiento del Espíritu Santo, y por eso creo que es un detalle importante, porque a propósito se pone el acontecimiento antes, que va a contrastar a manera de sándwich con lo que va a suceder con la elección del otro apóstol, que es Pablo. Entonces, de aquí yo saco una interpretación, tú puedes diferir de ella, pero esta interpretación parece congruente. Mira, si eran 11, necesitaban 12. Ese es el argumento de los apóstoles. Y este 12, pues lo vamos a escoger nosotros, versus el acontecimiento después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando lo va a escoger Dios directamente. ¿Quién es el 12º apóstol? ¿Va a ser a quienes ellos escojan o va a ser a quien Dios escoja? En este caso, ¿va a ser Pablo o va a ser Matatías? ¿Quién de ellos va a ser el siguiente apóstol? Pues eso es algo que cada quien tendrá que interpretar. De lo que estoy seguro es que de Matatías no volvemos a escuchar nunca. ¿Cómo sucede este tema de Matatías? Pedro se levanta en medio de la congregación, da su discurso como un gran líder y les dice: necesitamos escoger a alguien más. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo por ahí recuerdo que hay una forma de echar suertes que es muy popular y que además es media bíblica, porque los sacerdotes anteriores lo usaban. Así que ¿qué tal si tiramos la suerte y lo que Dios diga? Entonces eligen a los 2 candidatos mejores. Por ahí hay uno a quien le apodan el justo. Ay, imagínate, si le apodaran el justo es porque tienes una reputación impresionante. Curiosamente, el justo no es quien va a ganar. Va a ganar Matatías, que era la siguiente opción. Tiran las suertes, queda Matatías elegido y lo nombran como el 12º apóstol.
esto va a suceder antes de iniciar el derramamiento del Espíritu Santo, por lo que para cuando iniciamos el capítulo 2 ya tenemos otra vez 12 apóstoles con Matatías como agregado, quien, suponemos por supuesto, estaba en medio de la congregación cuando se va a dar el día de Pentecostés. Pero curiosamente, capítulos más adelante vamos a tener a Pablo, elegido como un nuevo apóstol, quien sí se vuelve protagonista de toda la historia en cuanto al mundo de los gentiles. Entonces, aquí hay que descubrir qué es lo que Lucas nos quiere decir. Yo supongo que Lucas nos está diciendo que el verdadero 12º apóstol es Pablo, y es por eso que Pablo, lleno del Espíritu, es el apóstol en quien va a girar la historia del cristianismo cuando Lucas está siendo cristiano. Podemos llegar a pensar incluso que Lucas fue convertido por Pablo o por los seguidores mismos de Pablo. Así que todo esto te lo voy dejando para que entre los textos vayamos descubriendo cosas, vayamos leyendo cosas, vayamos aprendiendo, reinterpretando cosas, porque quizá la historia ya te la contaron, pero ¿y si Dios no es como te lo contaron? Pero ¿y si la historia no es como te la contaron? ¿Has tenido la oportunidad tú de leerla? ¿Te han dado la oportunidad de hacer las preguntas correctas? Pues bueno, este es el momento. Haz las preguntas correctas, escribe las preguntas que tengas, piensa, investiga y llénate de información con lo que te podemos compartir. Quédate con lo que te sirva, quédate con lo que necesites, pero sobre todo pon en práctica lo que ya sabes, porque nos urge conquistar el reino de Dios. Eso sí, si no has recibido el Espíritu Santo, creo que es el primer paso, y eso lo vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.